empieza la vida a golpearme por todos lados. Me pasa esto del fraude, me pasa el tema del divorcio, me pasan temas de salud, en donde yo llegaba al hospital cada 2, 3 veces por mes y la gente, los doctores no sabían qué tenía, simplemente decían, tienes crisis de ansiedad, no podía respirar, no sabía qué me estaba pasando en esta vida, ¿no? Entonces creo que de las cosas más fuertes, de esos palazos más fuertes, fue el darme cuenta que al final también sufres, al final también sientes. Llegaba a mi oficina, me podía pasar semanas completas en la oficina como zombie, literal, y siendo el director de la empresa. Y la empresa funcionaba. De niño, yo había sufrido una... Historias a media luz. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias a Media Luz. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro jueves, escuchando un nuevo invitado, mi Jonathan. Así es, hermanito. Hoy es un día muy especial porque está aquí un gran hermano, un hermanito, ¿no? En el cual iniciamos un bonito viaje ya hace unos años. Y es una persona que ha resurgido del fondo, hermanito. Y esta historia es sobre todo para que la gente que está en ese momento de estar hasta abajo, cuando decimos con la mierda encima que no podemos ni respirar, se puede salir y se pueden hacer cosas mucho mejores. Es un nuevo despertar. Así es. Pero, pues, ¿qué te parece si ya no les contamos más y le damos la palabra a nuestro invitado para que se presente, nos digas cómo te llamas, a qué te dedicas y por qué estás en Historias a Media Luz? Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo soy el arquitecto Francisco Rodríguez. Actualmente dirijo mi empresa Vínculo Arquitectura Humanista, pero sobre todo, más que dedicarme a la parte de la arquitectura, me dedico a la parte del emprendimiento, a generar aventuras, a generar negocios nuevos, así que de todo lo que te imagines, ¿no? Es algo que yo digo que tengo sangre de emprendedor, al final de cuentas. Entonces, es algo que me fascina y me gusta. Hay una parte que es a veces difícil de compartir de los empresarios, porque vemos estas figuras como si fueran ídolos o gente exitosa que no le pasa nada, ¿no? Que son a prueba de todo, que a veces hasta insensibles los percibimos, ¿no? Pero te agradecemos mucho porque yo sé que tienes una historia que contar aquí en Historias a Media Luz y que va más allá de solo éxito. ¿Nos puedes compartir esta parte que te hizo resurgir, como dice Jonathan? Claro, por supuesto. Pues imagínate que el éxito se mide, al final de cuentas, en parámetros. ¿Qué te hace feliz a ti, no? El éxito para ti va a ser diferente de lo que es el éxito para mí. Yo me considero una persona que ha tenido éxito. En mi yo anterior, en el parteaguas de mi vida, fui director de otra empresa en la que actualmente todavía soy socio. Es una empresa en la que hemos ganado premios internacionales, premios de arquitectura. Hemos sido reconocidos por la parte empresarial. Y llegó un momento en ese camino de mi vida en el que yo estaba muy inmerso en algo que me encanta. Me fascina lo que hago, me fascina emprender, me fascina ser empresario. Pero vas por esos caminos a ciegas, viendo una meta, y descuidas lo que hay alrededor de ti como empresario y como persona. Entonces, yo era exitoso en lo que me gustaba en ese momento, pero empecé a tener, digamos que sismos en mi vida, ¿no? Empecé a generarme, más que problemas, me empezaba a sacudir la propia vida. ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede en ese lapso? De repente me pasa un fraude. No, en una parte empresarial de una zona de cafeterías, una empresa de cafeterías muy conocida, nos genera un fraude a nivel nacional en la que nosotros como empresa fuimos afectados. Okay. Al mismo tiempo, después de un matrimonio durante más de 20 años, que para mí fue algo de lo que mis últimos 20 años me la pasé genial en ese matrimonio. Producto de eso tuve a mis hijos, que adoro, mis hijos que ya ahorita ya son más que chiquitos, ya son adolescentes, adultos, y empiezo a tener una inercia que les comentaba que yo le llamo el efecto piñata, ¿no? Que es, al final de cuentas, empieza la vida a golpearme por todos lados.
me pasa esto del fraude, me pasa el tema del divorcio, me pasan temas de salud, en donde yo llegaba al hospital cada 2, 3 veces por mes y la gente, los doctores no sabían qué tenía, simplemente decían, tienes crisis de ansiedad, no podía respirar, no sabía qué me estaba pasando en esta vida, ¿no? Aunado a eso, empiezan otras circunstancias en mi vida profesional y en mi vida personal, a tal grado que tuve un año de lo más complicado que te puedas imaginar como persona, ¿no? Y tú decías, oye, pues tienes una empresa, funcionate, viajas, a tus lujos, no sé, pero eso no te hace feliz. Eso que empiezas a vivir, al final no es lo más importante que tienes. Entonces entro en una espiral depresiva, entro en una espiral complicada, a tal grado que decido irme a vivir fuera del país. Ya cuando yo no daba, llegaba a mi empresa y no sabía cómo entraba y no sabía cómo salía. Me podía pasar días completos en mi oficina, simplemente sentado en un escritorio con un café, viendo pasar el reloj. Entonces, eran momentos que empiezas a vivir de una manera complicada, que tú dices, te empiezas a cuestionar el por qué yo, el por qué me está pasando esto, si creo que hago bien las cosas, creo que me comporté bien, creo que fui buena pareja, creo que soy buen empresario. ¿Por qué sufres esto? No hay respuestas. Al final no tienes una respuesta clara de algo del por qué te suceden las cosas. Entonces, llega un momento en que tienes el agua hasta el cuello de las cosas que te están sucediendo y que de verdad esa agua se empieza a volver agua negra y empieza a hacerse fangosa y empiezas a dejar de respirar hasta que llega un punto en el que, en mi caso, llegas a un momento en donde ya no sabes el por qué vivir, ¿no? Y no era un asunto de me voy a suicidar, no. Era un asunto que ya no le encontraba sentido a la vida. Ya mi inercia de lo que yo empezaba a pasar o empezaba a cuestionar era, pues, ya no hay más, ¿no? O sea, esto ya se acabó, ya no hay razón por lo que... Entonces, llega un momento en que hay un parteaguas. Es cuando a mí me sucede esta noche oscura que hemos hablado y que hemos platicado, esta noche oscura del alma, que curioso, hay personas que la viven 2, 3 veces, ¿eh? No nada más es una. Sí. En esta noche oscura, tú lloras a mares. En esa noche oscura te das cuenta, gritas al aire, desesperas y no sabes qué va a pasar al día siguiente. Esa noche oscura creo que fue una noche, la peor noche y la mejor noche de mi vida. La peor noche, porque en eso sueltas todo, gritas, exhalas todo lo que tienes en tu interior y lo sueltas. Y digo la mejor noche después, porque te quitas una enorme losa encima que traes sobre la espalda. Pero ahí, cuando tú estás inmerso en las madrugadas, sin que nadie te escuche, pero también sin que nadie quieras que te escuche, que eso es algo más complejo, te das cuenta que la vida no tiene un por qué te pasan esto. O sea, la vida son situaciones, la vida son momentos en los que con lo que tú decidas hacer con eso que te está sucediendo te va a marcar. Lo que tú decides hacer, para bien o para mal, lo vas a transmutar. Y fue cuando, después de esa noche oscura, yo tengo una transformación, tengo un parteaguas, un renacer de mi ser, de mi vida, y decido tomar acciones al respecto, ¿no? Ya cuando estás tranquilo, que las aguas bajaron, que la tempestad acabó, te das cuenta de la gente que hay alrededor de ti, te das cuenta de la gente que te quiere, de tus hijos, tu familia, tu madre, y de lo que has vivido, pero también vuelves a ver en el horizonte lo que te sigue haciendo feliz y lo que quieres, tu meta. Yo digo siempre, mis metas están ahí, mis metas no cambiaron, lo que cambiaron fueron mis caminos, de cómo vuelvo a llegar ahí. Pero para poder darme cuenta de hacia dónde tenía que llegar, de verdad, tuve que verme despojado de todo, tuve que verme quedado sin aire, tuve que haberme dado cuenta que mucha de la gente que estaba a mi alrededor
simplemente estaba por una sombra fresca, y que cuando tú te deshojaste, cuando tú te marchitaste, se alejaron. Ya. Y la gente que se quedó, bueno, los amigos se quedaron. Aquí quiero regresarme tantito, Paco, si me lo permites. Pasaste muchas noches sintiéndote mal, ¿no? O no sintiendo, o como zombie, ¿no? Pero esa noche oscura, ¿qué la hizo diferente? ¿Qué pasó? Que tú dices, es que esto la marcó. Hijo, me haces recordar esos momentos que afortunadamente son momentos que ya superé, ¿no? Pero que a la hora que reflexiona, ¿qué le hizo diferente? Yo creo que el dolor que salía de tu alma, el dolor que en ese momento experimentas, cuando tú estás pasando este proceso, tienes dolores o situaciones aisladas, que en su momento se te van juntando y se te van pegando. Y yo creo que esa noche era como si me arrancara la piel, y cada cosa que yo jalaba me dolía y me sangraba, pero era como si agarraras toda esa pudredumbre y la sacaras al mismo tiempo, te desollaras en vida. Entonces creo que lo más característico de esa noche fue que pude ser transparente conmigo mismo y pude hacer que mis sentimientos afloraran al 100. No callarme nada, no quedarme con nada, que eso es lo que te hace sufrir tanto. Es esos sentimientos tan profundos que puedes tener, esos miedos tan canijos que tú sientes, porque yo decía, oye, voy a morir solo. Y luego te das cuenta que, pues, que tienes 40 años, ¿cómo vas a morir solo? Tienes una vida por delante, pero en ese momento no piensas, simplemente esos sentimientos que los tienes arraigados, los sacas de una sola vez, en un solo momento, en una sola noche. Y es cuando te das cuenta que somos frágiles, pero a su vez es un elemento que las personas, cuando logran transformar ese sentimiento o esa noche, son aquellas personas que no dan el siguiente paso a la muerte, ¿no? Que tuviste el carácter suficiente para darte cuenta que hay algo más allá, y que la salida fácil, cualquiera. Regrésate y vuelve a tomar conciencia de lo que tienes que hacer y de la responsabilidad que tienes a tu alrededor, ¿no? Esa noche fue cuando escribiste esa carta. Sí. Es que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Claro. Fuera del aire, perdón. Que ese día fue un día que hiciste algo que también hizo un movimiento en ti. Soy una persona que me gusta escribir. De hecho, les comparto, en este momento estoy escribiendo un libro. Que ya después les contaré, pero la forma con la que a mí me gusta transmitir y visualizar lo que tengo en la mente es a través de mi mano, a través de mi escritura. Entonces, yo empecé a escribir justo antes de tener esa noche oscura, unas horas antes, y empecé a transmitir todo lo que yo sentía que mi vida había pasado, había vivido, lo que sentía que había fallado, y sobre todo lo que quería que los demás recordaran de mí. Entonces escribí 3 cartas y se las mandé a 3 personas que quiero bastante, que son gente importante. Es personas que ni siquiera son familia. No son familia, más bien son familia por elección. Okay. Literal. Y a los 3 les dije, aquí tienen esto, se los envié por correo, no abrirlo en el momento que ustedes van a saber cuál es el momento adecuado para que lo abran. Y ninguno de los 3 hizo caso. Ninguno de los 3 al final me conocen. Y en el momento que ellos vieron lo que yo había transmitido, esa carta que insisto, no era una carta en donde yo decía, me mato por esta, no, era una carta de apertura. De apertura, de transparencia total, de que reflejaba esa carta que yo estaba listo para trascender, que yo ya estaba listo para otra cosa. Entonces,
dieron aviso a mi terapeuta, dieron aviso a esta persona mágica que les recomiendo que siempre tengamos a la mano, a este profesional que te conoce. Y esta persona activó un protocolo antisuicidio, en donde me recuerdo muy claro que yo estaba sufriendo y estaba viendo llamadas por todos lados. La gente no sabía dónde estaba. Yo me refugié en otro lado. Estaba en una cafetería, curiosamente. Estaba en una cafetería. Y eso, empezó a sonar el teléfono. Muchas veces ni siquiera miraba a quién hablaba. Pero cuando cuando yo termino este proceso y que por fin alguien me encuentra, o alguien que empiezo a platicarlo, y que yo hablando de este momento con mi terapeuta, le digo, oye, ¿por qué exageraste? Le dije, me acuerdo que le dije, ¿por qué activaste un protocolo de suicidio? Yo no me iba a suicidar. Le digo, me dice, Paco, por eso soy terapeuta, te conozco y sé las señales que tiene que haber para que una persona esté en el filo de tomar una mala decisión. Y tú tenías todas las señales que me alertaron como profesional y por eso activé este protocolo. Okay. Total. Después ya cuando estás con cabeza fría lo entiendes, ¿no? Lo entiendes y tomo conciencia de decir, yo no me quería pegar un tiro ni mucho menos. Pero el proceso en el que yo iba, el proceso en el que estaba viviendo esos pasos, me iban encaminados hacia ese destino, hacia ese fin, hacia ese momento. Y es cuando yo decido tomar un viaje. Hablando con mi terapeuta, salgo de esa sesión y digo, me voy a ir. ¿A dónde? Todavía no sé, ahorita pensaré a dónde me voy. Y le hablo a un gran amigo que es mi agente de viajes. Le digo, ¿sabes qué? Necesito irme. Yo soy una persona que me encanta viajar. Me fascinan los viajes. Los viajes para mí son viajes de conocimiento, de pensar, de análisis. Yo en particular tengo 3 ciudades en el mundo que me fascinan y que me voy a pensar. Dependiendo del grado de decisión que tengo que tomar. Es donde vas. Es donde voy, ¿no? Una de mis ciudades es Iztapalpa, otra es Chicago y otra es Medellín. Pero esta decisión o este tema que me estaba pasando no era un tema de toma de decisiones, era un tema de qué iba a pasar con mi vida, de qué iba a trascender en mi ser, ¿no? Entonces, cuando hablo con él, me dice, ¿a dónde quieres ir? Y en ese momento se me viene a la mente 2 aspectos importantes, o 2 lugares importantes que yo tenía muchísimas ganas de conocer. Cuando era niño me fascinaba el tema del Conde Drácula, me encantaban ese tipo de películas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tengo 2 lugares que necesito que me consigas. Quiero ver la ruta del Conde Drácula, quiero conocer sus castillos, quiero conocer su historia en los lugares donde se vivió. Y otra, quiero conocer una mina de sal enorme, que yo había tenido la fortuna de estar en Bogotá, en la Catedral de Sal, que es una maravilla arquitectónica tallada en las minas, y que tú estás y respiras, y tienes una paz y tienes una majestuosidad de lo que tú estás viviendo ahí. Entonces, cuando yo viví eso, encontré esta otra mina que era la más grande del mundo, que está en Rumanía, que inclusive ahí se han filmado X número de películas muy interesantes. Entonces le dije, quiero ir a estos 2 lugares. Oye, ¿con quién te vas? Solo. Oye, Paco, pues yo sé que no te gustan los tours, pero curiosamente hay un tour en este momento que sale en 15 días. Que olvídate, el precio está genial, pero tiene todo lo que tú quieras, más una ciudad adicional. Entonces, y se llama el Tour del Conde Drácula. Y tiene una ciudad que es Budapest. Cuando me dijo Budapest, en ese momento dije, este es mi viaje. Porque curiosamente Budapest para mí representa, a los que creen en temas de vidas pasadas, una vida muy particular, que ya les contaré. No les puedo decir que en esa vida fui prostituta por elección, pero... pero yo tenía que conocer Budapest. Entonces fue cuando le dije, dime dónde, a qué horas, cuándo, dónde, cómo. En 15 días. Entonces tomo ese viaje, en 15 días arreglo lo que tenía que hacer a nivel empresarial y decido irme emprendiendo ese viaje solo. Bueno, con otras gentes que estaban... dentro de ese tour. De ese tour, que después algunos se hicieron buenos amigos. Y ese viaje ha sido uno de los viajes más espectaculares, porque es un viaje
que lo viví en silencio. Es un viaje que lo viví caminando, que lo viví, que lo respiré, que cada uno de los espacios, cada una de las ciudades que visité, cada una de las maravillas de la naturaleza en la que estuve, fue curándome un poquito más de mi alma. Hasta que llegó una ciudad en particular en la que llegué ahí, que fue Serbia, y que les comentaba que yo vivo estas ciudades caminando. A mí, yo digo que las ciudades las tienes que conocer caminando. Entonces, me levanté muy temprano ese día, me tomé un cafecito en el centro, luego me fui circulando, recorriendo los poquitos edificios históricos que hay, llegué a la comida típica, al mercado de Serbia, después terminé en un pub en la tarde, luego me fui a otro cafecito y al final, cuando ya la tarde bajaba, llegué a otro pub porque tenía una enorme necesidad, no sé por qué, de probar una buena cerveza artesanal. Ya que estabas allá, ¿no? Ya que estaba por allá, ¿no? Entonces, cuando entro a ese lugar, que imagínenselo, bajando la tarde, esos clásicos pubs con vistas al primer cuadro de la ciudad. Okay. Luces interesantes. Llego y me siento, me sirvo mi cerveza, agarro mi celular, le doy un trago a la cerveza de entrada para apagar un poquito la sed. Y lo primero que me sale en el celular es una canción que me fascina y que hasta ese momento me hacía llorar, que es una canción de Enrique Iglesias que se llama Quizás, que es una canción que evoca la relación de padre e hijo. Y esa canción me hacía llorar porque me recuerda mucho a mi padre que en paz descanse. Entonces me llega un mensaje a la mente, en donde me dicen, hazte un tatuaje. Yo decía, ¿un tatuaje de qué o qué? Hazte un tatuaje. Y entonces recuerdo algo muy importante para mí, que es, las personas verdaderamente mueren cuando las dejas de recordar. Y un tatuaje te va a durar para toda tu vida, hasta en el último suspiro de tu ser. Entonces dije, bueno, que Google decida, ¿no? Que Google Maps decida. Lo googleo y me aparece 25 metros, ¿no? Entonces dije, ya el destino estaba dictado. No sin antes acabar mi cerveza, obviamente. Entonces eran 5:40 de la tarde y decido pedir la cuenta y voy caminando hacia los 25 metros hacia la plaza y me encuentro una plaza medio tétrica, medio peligrosa. Imagínate Serbia, ¿no? Así. Serbia, gris, pero no, olvídate Serbia. El espacio no era muy ameno. Okay. a esas horas. Y el lugar era, el local de los tatuajes estaba en el sótano de una plaza. Entonces ahí vas caminando, 5:45 llego con el tatuador y me recibe un personaje grandote, tatuajenario, con una cara no muy amena, porque el cuate cerraba en 40 minutos, media hora. Entonces, cuando le digo que quiero hacerme un tatuaje, que no quería informes, que quería hacerme un tatuaje, y me empieza a preguntar, y le digo, no tengo ni idea de qué quiero ponerme, ni cómo lo quiero poner. Ya te imaginarás que el cuate inmediatamente se puso histérico y no me quería atender. Pero en eso le platico el porqué de la esencia de ponerme un tatuaje en ese momento. Por algo lo convenzo, entre su mal inglés, olvídate el genio, su mal inglés y el mío, entre un español a mocho. Y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a diseñarlo. Tardamos cerca de 1 hora en escoger lo que yo quería, empezar a transmitir lo que yo sentía, tanto en mi mente como en mi corazón y en mi alma, en ese momento. Y llegamos a algo en el que me quedé muy tranquilo y que me gustó el diseño de lo que habíamos hecho. Y no es otra cosa que es una frase que traigo tatuado aquí en el antebrazo. Que cuando él terminó el tatuaje 1 hora después, cerca de las 8 de la noche, cuando él cerraba a las 6:30 de la tarde, el cuate se puso feliz, le tomó una foto como le hacen los tatuadores, pero me sonrió, me vio y me sonrió. Señal de que al final estaba conforme y estaba orgulloso de haber contribuido en algo que yo quería en ese momento. ¿Qué me tatué? Bueno, los tatuajes son para uno. Los verdaderos tatuajes son para ti mismo. Sí. Para ti mismo.
Entonces, me tatué, no sé si se ve la cámara o no, pero me tatué unas frases en serbio. Insisto, no importa el idioma solamente yo sé qué era. Para qué. Y en el primer renglón son 2 ciudades importantes, que eran Budapest y Belgrado, que eran parte del viaje de la esencia. En el segundo renglón es la fecha que me lo estás diciendo, y dice vida 148. Insisto, los que creemos en vidas pasadas, yo estoy viviendo mi capítulo de vida 148 en este momento. Y el tercer renglón y más importante es una frase que hasta el momento me ha perseguido, que es una frase que dice: no busques, encuentra. No busques, encuentra. Es una frase que me recuerda a mi padre, es algo que me decía mi papá. Y que cada que yo terqueo en algo y que estoy escarbando y escarbándole, nunca encuentro nada. Y las cosas que me llegan a la vida llegan solas. Entonces, esa frase cerró, ese tatuaje cerró mi viaje. Pero no solo cerró mi viaje en una parte personal, la cerró en una parte espiritual y en una parte de mí que sané con mi padre. En ese momento, cuando regreso a México, voy inmediatamente a visitarlo a la cripta del Estado, que me costaba mucho trabajo hasta ese entonces visitarlo. Y llego y me siento de frente a donde están sus cenizas, y pongo el celular y pongo la canción que me recordaba él. Y en ese momento me vi a mí mismo sonriendo, ya no en un tema de tristeza, simplemente en algo que yo en ese momento entendí que había sanado, y que la parte espiritual que empezaba a llegar en mi ser se empezaba a transformar y empezaba a identificar y a tomar decisiones sobre mis propios sentimientos y sobre lo que yo sentía. Y ese fue el parteaguas de ese gran viaje, que también fue la antesala, porque semanas después tuvimos ciertas reuniones en donde la aventura empezó a comenzar, ¿no? Empezó a tomar forma, y empezó este camino de transformación y de descubrimiento personal, espiritual, empresarial, que ya platicaremos más adelante, ¿no? Oye, ahorita decías que a veces la vida te agarra como piñata y te da palazos. De esos palazos, de ese momento, ¿cuál fue el palazo más duro para ti? Yo creo que darme cuenta que soy humano, que soy sensible, que soy débil en ese sentido como persona, porque al final tú estás, en mi caso, soy el primogénito, y al ser el primogénito tomas roles y te haces el fuerte. Todavía recuerdo cuando fue el funeral de mi papá, fui el único que no me permití llorar en ese entonces. Entonces creo que de las cosas más fuertes, de esos palazos más fuertes, fue el darme cuenta que al final también sufres, al final también sientes. Toda esa historia que nos está contando aquí Paco, yo tuve la fortuna, voy a decir, de vivir cierta parte con él de ese proceso. Nos acompañamos en otras cosas, en otro camino, que creo que nos abrió muchas cosas y fue muchas causalidades, porque neta, como lo dije al principio, si se acuerda Arqui, fue a acercarnos y decirle: Arqui, ¿qué onda? Nos vamos a hacer un scouting porque tenemos una nueva historia, queremos hacer algo. Para decirlo esto como en paréntesis, el Arqui nos apoyó muchísimo en la película de Al final del camino, la que hicimos ahorita, un preestreno. Él nos apoyó muchísimo, es parte fundamental del proyecto, sí, junto con Saúl y Alonso, que se juntaron con todo este rollo. Y casualmente Alonso y yo nos acercamos aquí al Arqui en ese momento sin saber todavía todo lo que estaba pasando el Arqui, porque teníamos rato que no nos veíamos, ¿verdad, Arqui? Creo que teníamos más de año y medio, ¿no? Sí, algo así. Terminamos la película, ya no nos habíamos visto y fue... Oye, vamos a platicar con el Arqui, a lo mejor le conoce a alguien, porque lo que sí tiene una virtud bien cabrona también como empresario,
Es que tiene conocidos y relaciones públicas que no te imaginas. Ya. El Arqui es de las que tiene... Va a ser el próximo RP para traernos buenas historias aquí al podcast. No, tiene conocidos por todos lados y eso nos abrió nuevas puertas para el proyecto. Pero eso ya mejor te lo dejo a ti como tal, pero era acordarnos de ese momentillo. Aquí me surge una pregunta y es... ¿qué pasó con tus hijos en este proceso? Con todo respeto te lo pregunto. ¿Te separaste de ellos? ¿Estuviste en contacto mientras tú estabas en estos viajes? ¿Qué buscabas? ¿Cómo llevaste esa parte? Es un tema importante. Yo siempre he creído que el que tú te dediques tiempo a una persona, olvídate que sean tus hijos, tienen que ser tiempos de calidad. Y cuando tú eres empresario, cuando tú eres un apasionado de lo que haces, es muy fácil perderte en ese universo, es muy fácil perderte en ese lapsus de segundos, de momentos. Pero si hay algo que me puedo prestar a decir es que tengo una excelente comunicación con mis hijos. Entonces, cuando pasa ese año, olvídate de lo que yo estaba pasando. Mis hijos estaban llevando su propio proceso. Así es. Pasa algo muy curioso. Este divorcio que sufrimos, o que vivimos en esto, no solo me cayó de sorpresa a mí. Te puedo decir que al 95% de las personas que me conocían éramos la pareja perfecta. Y no es que no tengas problemas. Simplemente siempre hemos sido muy discretos con nuestras relaciones. Y tratamos, y lo digo así, tratamos siempre de resolver los asuntos en casa y los asuntos se quedan ahí. Entonces, cuando pasa esto, si para mí fue sorpresa, imagínate a mis hijos, que ellos tenían una vida familiar. Nos íbamos a los viajes juntos, íbamos a eventos, íbamos a esto, y de la noche a la mañana que tú le digas a 3 adolescentes, oye, tus papás ya no van a estar juntos, creo que es un golpe fuerte, y más porque verdaderamente no teníamos discusiones frente a ellos, no teníamos pleitos en ese sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Porque hay que decirlo así. La terapia otra vez, la terapia es fundamental, no solo la terapia personal, fuimos a terapia familiar. Entonces, eso hacía que tuvieran sus propias herramientas. Entonces, yo vivía mi proceso, yo vivía mi duelo, pero mis hijos vivían su propio duelo. Entonces, cuando yo platicaba con cada uno de ellos, a mis 3 chaparros, mi hija, la mayor, me acuerdo que me dijo muy claro, papá, dice, déjame vivir mi duelo en silencio, como yo lo sé, yo lo quiero ver. Con ella es una apasionada de la lectura, ella se iba a la lectura, se iba a la escuela, actividades, etcétera, estaba ocupada. Mi hija, la mediana, ella lo tomó de otra manera, ella lo tomó primero como una cupido, quiso hacer que la relación se rehiciera. Hasta que en su momento, hablando yo con ella lo entendió y comprendió que el tema tenía que pasar, ya a darle la vuelta a la página. Pero ella era la que todo el tiempo, oye, mi mamá esto, oye, mi papá esto, y quería volver a juntarnos, ¿no? Mi hijo, el más chavo, en ese entonces tenía 14 años, 13, 14 años, él como que se aisló del mundo, en el sentido, y como que no hubiera pasado nada. Él seguía yéndose al fútbol, seguía yéndose con sus amigos a las fiestas, etcétera, y no le gustaba hablar del tema. Inclusive en las terapias familiares hacíamos los ejercicios y era el más rejego para poder participar. No quería, ¿no? Creo que los 3 en su momento ya lo han superado. Lo veo en sus calificaciones, lo veo en su forma de ser, cómo se han desenvuelto. Mis hijas, por ejemplo, han estado... Una acaba de llegar de intercambio de Medellín, otra está en este momento en Chile, estudiando arquitectura y viviendo al máximo su intercambio, yéndose de viaje con sus amigos de todos lados del mundo, etcétera. Y mi otro chaparro, pues viviendo la preparatoria, ¿no? Las fiestas, etcétera. Y entonces creo que ellos lo vivieron de una manera madura. Pero también surgió algo, que esto se lo recomiendo a gente que pueda vivir este proceso. Mi ex esposa y yo dijimos, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, pero no llevamos nuestros problemas a nuestros hijos. O sea, tratamos de separar eso y no agarrarlos. De repente hubo ciertas señales de que andábamos como de escudos o pidiéndole que dieran recados, etcétera, y nos dimos cuenta rápido de que esto no es.
no es el camino, no es sano. No es lo sano. Entonces, mis hijos no vivieron como que ese pleito casado en esto. Sabían que teníamos problemas, por supuesto. Y luego hay otra cosa que en lo particular me ayudó mucho y es mi familia. Mi familia es muy complicado cuando ellos te tienen... Yo soy el hijo, ¿no? Soy el hermano, etcétera. El vivir un divorcio del hijo mayor, que en este caso soy yo, del primogénito, el más grande de los nietos, en unas familias tradicionales, tiene sus que veres. Y yo antes de que pasara algo, yo hablé mucho con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, y les dije, hay algo que les voy a pedir. Mis hijos ya tienen suficiente en su proceso para vivir el divorcio como para que en algún momento de la vida escuchen a sus tíos o escuchen a su abuela hablar mal de su madre. Entonces, por favor, un solo comentario negativo, no quiero escucharlo. Y fue así, sí. Me ayudaron. Perdón. Pasa algo muy curioso. Así como les comenté que soy muy cuidadoso con mis relaciones, mi familia no se enteró que me separé hasta 6 meses después. ¡Wow! 6 meses después. Pero no seguías viviendo entonces una... ¿Ellos veían una relación o no, qué? No, veían... Yo creo que me las ingenié para que no se dieran cuenta. Porque lo que menos quería era pedir ayuda. Lo que yo quería era tratar de resolver mis propios asuntos. Y no quería que nadie más se involucrara. Amigos, es más, 3 años después todavía hay gente que no sabe que estoy separado. Ayer estuve con una arquitecta muy amiga y se sorprendió de cómo que te separaste. O sea, ese proceso creo que es importante el que tú sepas diferenciarlo, separarlo, porque cuando tienes esos sentimientos tan canijos a tu interior y la gente se da cuenta y empieza a opinar o empieza a defender o empieza a hablar, te hace más daño. Ese proceso te hace más daño. Entonces, creo que esa barrera que me puse, ese aislante que me puse, me sirvió bastante para superarlo, para vivir mi duelo mucho más rápido de lo que pudiera uno, a lo mejor, pensar, ¿no? Porque hay gente que puede durar 10 años con el duelo. Sí, enganchado. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Insisto, esa parte, mi terapeuta, que le agradezco el que me haya llevado a todo el proceso de decir, oye, Arqui, más, ahorita no sales con nadie, ¿eh? Me acuerdo que claramente me lo dijo, porque estás sentimentalmente vulnerable. Primero cierra tu proceso antes de querer tapar un hoyo con otra relación. Que es muy común, ¿no? que personas que recién se separan inmediatamente quieren empezar otra relación y no terminan de llevar el duelo y tarde o temprano tienes que vivirla, ¿no? Y peor aún, que siguen terminando relaciones sin haber sanado la inicial, que es de donde arrancó todo el Pero es rollo. una necesidad que te da porque quieres suplir carencias, ¿no? Quieres tapar esas carencias. Entonces esa necesidad no la puedes evitar. Para eso son las herramientas que te da tu terapia. Esas herramientas, si a mí no me hubiera agarrado mi terapeuta, me hubiera dicho, perdón, Arqui, pero no vas a salir con nadie. Sí. Y yo soy de las personas que si yo contrato a un profesional, pues es para hacerle caso. Claro. Si no, ¿para qué voy? ¿No? Totalmente. Y me acuerdo que cuando me dio luz verde, me dijo, ya te veo bien, puedes salir con alguien. Fue todo un rollo, ¿no? Ajá. Fue todo un show en su momento. De repente no tenía ganas, pero luego dije, vamos intentando, vamos viendo el por qué no me doy una oportunidad. Y ojo, y no porque quisiera tener una relación inmediatamente, o sea, para nada, sino porque al final te gusta compartir, me gusta compartir mis experiencias, me gusta compartir mis logros, me gusta, soy muy amiguero en ese sentido. Entonces, cuando decido hacerlo, eso sería toda otra historia otra historia larga, muy larga y complicada. Muy complicada de ver, de cómo
volví a cortejar a alguien, ¿no? Ajá, otra vez. Ese es otro. 20 años después. Claro. Claro que al final de cuentas, yo cuando estaba el chavo, estaba en la facultad, pues, hacía las fiestas cada 15 días, era presidente de la facultad. Entonces, no se te complicaba el asunto, pero luego piensas o sientes que te entumes. Sí, ya no es lo mismo. Claro. Pero me sorprendí, ¿eh? Sí, Simplemente fue ahora sí que le aprietas 2, 3 veces al pedal y ¡fum! Me vuelve a aventar. Es como aprender a andar en bicicleta, nunca se olvida, ¿no? Nunca se olvida, ¿no? Se olvida. Ok. Pero esa es otra. Es otra historia. Otra historia. Pero creo que me desvió un poquito el tema de lo que decías con mis hijos. Fue divertido. Pero actualmente, insisto, creo que lo han superado porque he tenido otras parejas y mis hijos lo han conocido. Circunstancialmente, pero al final lo han llevado a buen puerto. Inclusive hace poco terminé con mi última relación con una persona maravillosa. Y cuando le conté a mis hijos el por qué había querido terminar esa relación, que, insisto, no pudo haber habido mejor pareja en ese momento. En este momento, mi hijo, el más chico, me dijo, ay, papá, dice, ese pretexto que pusiste, eso déjamelo a mí como adolescente. Sí. Y mi hija, Paola, me dijo, ay, papá, pues qué madura relación tuviste entonces para haber terminado así. Ajá. Porque realmente terminé bien en el proceso. Entonces, es donde yo me di cuenta, en esa reacción, que ellos ya habían por lo menos dado la vuelta a la página, ¿no? Y ya estaban dispuestos a ver a su padre otra vez feliz, a ver a su padre rehacerse, aunque yo en lo particular, todavía en este momento, no estoy seguro de tener una relación a largo plazo. Ya. Sí, claro. Cambian las metas. En la parte como empresario, yo sí creo que una persona equilibrada toma mejores decisiones. Claro. Y para liderar proyectos o emprendimientos, o ¿cómo le estabas haciendo? Cuando no tenías la cabeza a lo mejor como para enfocarte como antes lo hacías. Hay una frase que en este momento acuño mucho y que yo escribo y digo y publico mucho, que es: equilibrio empresarial con equilibrio espiritual te da paz mental. Entonces, en ese momento no podía hacer negocios a conciencia, los hacía por sistema, y esos negocios por sistema son los que empíricamente sabes cómo se hacen, simplemente se van armando uno por uno, pero no los disfrutas, los ves. Afortunadamente, porque cuando tú ya eres un empresario y formas empresa, formas equipos, entonces tus equipos te respaldan. Entonces la empresa funcionaba sola, pero sin embargo sí se sentía un vacío muy grande y lo veías con los colaboradores, con la gente que te quería y que te veía y que no sabía cómo reaccionar o cómo llegar a ti, etcétera. Porque sucede algo muy curioso entre la parte empresarial. Uno de mis grandes maestros y que quiero mucho, yo soy egresado del IPAD, soy egresado del programa La D2, Antonio Casanueva, que es el director del programa del IPAD. En una charla con pares, que nosotros mismos pares, hablábamos de que los empresarios como directores de empresa estamos en la cima, en una cima muy fría, una cima muy solitaria, porque pues, en la cima tú tienes que tomar las decisiones y tú ves abajo y tú eres el malo y tú eres el bueno y tú eres... todos esperan algo de ti. Exactamente. Todos esperan algo. Todos esperan que tomes decisión, ¿no? Exactamente. Todos esperan que tomes decisiones. Y entonces, en esa práctica, en esa charla, decía, efectivamente, el empresario es muy el empresario como director, como CEO, es muy solitario. Es complicado el asunto. Entonces, cuando a ti te ven, o cuando tú ves, en ese sentido de que no tomas decisiones analizadas y no me las tomas por sistema, es cuando yo me di cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. Yo llegaba a la empresa, llegaba a mi oficina, me podía pasar semanas completas en la oficina como zombie, literal, y siendo el director de la empresa, y la empresa funcionaba. Es parte del proceso que tuve que entender y tuve que tomar decisiones.
¿cuál fue la primera decisión que tomé? En su momento fue, oye, aléjate de la dirección. Retírate de la empresa. Tú como director te tienes que dar cuenta que haces más daño estando ahí que en otro proceso, pero como director, consciente que estás sufriendo, consciente que estás viviendo un evento importante en tu vida que te está transformando. Y hay algo que a mí me pasa todavía a un lado de eso. Mi expareja también es arquitecta, entonces es socia de la misma empresa que yo. Wow. Entonces, eso complicaba más porque cuando yo entraba y pisaba mi empresa, realmente sufría. Hijo. Sí, claro. Realmente no quería estar ahí. Realmente yo llegaba y de verdad la parte de la depresión, que lo puedo decir así, se agudizaba. O sea, yo ya estaba separado, yo estaba viviendo en otro lado. Entonces llegas ahí y que a lo lejos de la oficina veas a tu pareja, pero que todavía te duele. Sí, Lo claro. que estás viviendo. Entonces fue una decisión que a mis otros socios no les gustó, obviamente, pero no estaba en ese momento para dar explicaciones. Y espero que nadie nunca pase por esos procesos, ¿no? Pero esa parte fue la más difícil de mis decisiones y que las tomé en mis viajes que hacía. Fue la parte más complicada de decir, voy a dejar una empresa que me costó, voy a dejar una empresa en la que fui director más de 10, 12 años, en donde la llevamos a la cima. Es la empresa más importante en despachos de arquitectura en categoría industrial en el estado. Okay. Y que tú decidas retirarte, dejar todo, sí, es una decisión complicada. Había gente que me decía, oye, es que vas a hacer eso y vas a perder millones. Y los perdí. Pero gané paz mental. Esa parte. También había gente que me decía, oye, pero ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, ahora, ¿qué es lo que quieres? En ese momento todavía no tenía respuestas, porque todavía no lo sabía. Sí. Simplemente lo que necesitaba era alejarme, era replegarme. Y había yo tengo de repente muchos pensamientos en mi mente. Y uno de mis pensamientos decía, vuelve al origen. Vuelve al origen. Y es cuando yo decido volver a empezar. En ese momento dije, volver a empezar de cero. Que luego lo analizas y dices, no empieces de cero. Por más que voy a volver a formar una nueva empresa, 20 años después, pues tienes las relaciones, tienes los contactos, sabes los errores que ya cometiste en el pasado. Entonces tienes una ruta más trazada que cuando eres un emprendedor y que estás recién egresado de la escuela, claro. Sí. y que no sabes nada Sí. de la vida empresarial, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo yo a trabajar y empiezo a volver a generar y a ver qué voy a hacer, ¿no? Pero ya era en ese proceso de mi año sabático, de qué voy a generar. Y entonces, recuerdo mucho, fui a ver una conferencia de un buen amigo mío, un coach, Arturo Ibarrarán, que es arquitecto de empresas, se denomina, valga el comercial, que es buen amigo, compañero mío de la facultad, y él tenía una empresa muy exitosa y decide abandonar todo para volverse coach, literal. Okay. Y yo cuando platicaba con él, es que me decía, es que acá me estreso, acá me enfermé, acá me estresé. No vivía, sobrevivía, me acuerdo. Y de repente se casa y tiene a sus 40 años una bebé y se da cuenta del verdadero significado de la vida. Y es cuando él dice, si continúo en esta empresa exitosa, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Entonces él renuncia a eso y se va de coach y empieza a tener renombre y empieza a tener realmente su propio éxito. Y que, insisto, el éxito depende de cada quien, ¿no? De cómo lo mediamos. Entonces, en ese último de mis procesos, me invita a una de sus conferencias. Voy y empiezo a escucharlo platicar de por qué dejó la otra empresa y qué es lo que generaba, qué es lo que hacía, qué es lo que disfrutaba. Y entonces digo, ¿y si hago lo mismo que él? Y dejo todo la parte empresarial. Y a lo mejor me hago una casita por aquí o algo, un tema, y me vuelvo a lo mejor micro, en ese sentido. Pero entonces razoné y dije, no, eso es lo que a Arturo le hace feliz. Y está padrísimo porque es lo que le hace feliz. Sí. Pero si yo, Paco, me pongo
en el ejemplo de Arturo y me pongo en esa vida, no voy a ser feliz. Entonces cuando dije, mis metas no cambiaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis caminos. Cambiar la forma de llegar a eso. Es donde mis metas las reafirmo, qué es lo que quiero hacer en esta vida. Ese legado que quiero dejar y construir. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces, es cuando empiezo a acomodar mis fichas y empiezo a decir, voy a hacer esto de esta manera, voy a hacer esto de esta otra manera, voy a cambiar mi especialidad en la parte empresarial. A lo mejor en vez de dedicarme a hacer enormes proyectos, voy a hacer proyectos de nicho, proyectos que me apasionen más, que me gustan. Entonces, es cuando combino mis viajes de placer con mis viajes empresariales. Entonces, hago una fusión que me fascina, en donde yo cada viaje que hago tiene un pretexto empresarial. Yo no puedo viajar si no hay una justificación de negocios, pero que a su vez tiene que haber una justificación personal en esa parte. Entonces, hago esos pasos. Es donde empecé a evolucionar hacia lo que más me gusta hacer, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me la paso viajando. Me la paso viajando todo el año, ¿no? Estaré en Guadalajara, no sé, a lo mejor 3 meses del año en lo acumulado. Pero es algo que disfruto hacer. Es algo que cada lugar... Hace rato estaba haciendo una llamada y... Oye, vamos a unas conferencias. Nos vamos a ir a San Francisco a ver una conferencia de unos CEOs muy interesante. Y luego de ahí, ahora vámonos a un tema empresarial, espiritual, y nos vamos a Madrid. Nos vamos a ir una semana con un amigo, un socio de Chicago. Nos vamos para allá. Y la justificación, vamos a cerrar un tema de negocios, pero a lo vez vamos a conectarnos entre los dos amigos con lo que queremos hacer para futuros negocios. Entonces, vas y lo complementas, etc. Entonces, cada paso es importante. Hay muchas cosas que me suceden bajo ese mismo esquema. El por qué tomo esas decisiones entre esa parte empresarial y entre esa parte espiritual. Y es donde se atravesan ciertas cosas y ciertas prioridades que le tienes que dar, ¿no? Hace unas semanas yo tenía un viaje programado a Torreón, recuerdo, para verlo de un hotel boutique que vamos a hacer allá. Teníamos ese viaje agendado desde hace 6 semanas, 8 semanas. Y curioso, con Jonathan y con Alonso se nos atraviesa o nos invitan a vivir una experiencia o ir con los abuelos a un evento, unas ceremonias, ¿no? En los 7 volcanes, en las 7 luminarias. Y nos juntamos de la noche a la mañana, 2 días antes de irme a Torreón. Y lo tuve que poner en la balanza y les dije yo a ellos, ¿saben qué, señores? Aunque tenemos que ir en estos viajes y vamos juntos siempre, vamos los 3 siempre, déjenme ver, porque esta es la parte empresarial que yo tengo aquí. Si las cosas se acomodan y las energías se acomodan, pues vamos a irnos allá a Guanajuato. A ver, yo aquí quiero retomar, César, y no me has dejado todavía, hermano. A ver. No me has dejado, güey. Yo sé toda la parte empresarial que tiene y que es una parte muy fundamental de ver a una persona que realmente sigue creciendo y sigue haciendo sus cosas. Sí. Pero obviamente yo quise también invitar a Paco aquí para, aparte de hablar de eso, que también cuente un poco la experiencia que vivió en este viaje espiritual que hicimos también, ¿no? Este viaje que empezamos a enfrentar los 3, pero desde su perspectiva y desde el lado de cómo ha crecido esa parte, porque tanto para Paco y para Alonso y para mí, este proyecto se ha vuelto una misión también de vida, aparte de adoptar muchas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no, Paco? Es que eso que mencionas creo que es la parte fundamental en esta segunda parte de mi vida. Ese reencuentro, curiosamente, cuando empezaba yo en la parte más complicada de mi proceso, recibo una llamada de Jonathan y aquí va, hay que reunirnos porque hay un proyecto que hay que platicar, que queremos plantearte, una película así, etcétera, ¿no? Entonces dije, al final el cine siempre es algo que me ha llamado la atención y es algo que me gusta. Sí. Y cuando he participado con ellos y con otros amigos en estos proyectos es algo que de verdad me da satisfacción. Sí, estar es satisfactorio. Ahí, ¿no? Es satisfactorio. Entonces me siento en un café con ellos. Sí, negocio no es, ¿eh? De eso no hablemos. Eso es otra cosa. No, es que
volvemos a plantear, el éxito no es el dinero, sino neta estar bien feliz con lo que estás haciendo y sentir que estás mandando un mensaje a la gente y conectar con la gente. Para mí, o sea, neta, eso lo disfruto muchísimo. Es que aunque hagamos esta pausa, el éxito no se mide en cuánto dinero tienes. Para mí el éxito se mide en cuánto tiempo libre tienes. ¿Cuánto tiempo libre tienes? Y el tiempo libre va en función de qué te ha hecho feliz, qué cosa disfrutas, porque al final la parte de lo que yo trabajo, parte de lo que yo genero en temas empresariales, para mí no ocupa mi tiempo, disfruto mi tiempo. Exactamente. Lo transformo. Lo emplea en otra cosa. Lo empleo en otra cosa. Entonces, el ser feliz para cada persona es diferente. Totalmente. Para mí en lo particular es cómo disfruto lo que hago, cómo lo hago. Los reconocimientos van y vienen. El dinero va y viene. Ahorita estás aquí, luego estás acá y vuelves a levantarte. Pero este tipo de cosas en las que te involucras, que te llenan otra vez de pasión, te llaman la atención. Sí. Y justo, fíjate bien, esto, que te lleguen en el momento exacto, que cuando tú dices, oye, estoy apenas queriendo levantarme y me hablan para un proyecto poco rentable, como tú dices. Es que te den otra cosa. Exactamente. Es que lo tengo que decir así, poco rentable económicamente, quién sabe. Altamente rentable en la parte emocional. Eso. Es lo que verdaderamente importa, ¿no? A mí es lo que me importa. Y cuando nos reunimos en ese café y que empezamos a platicar qué habíamos hecho de nuestra vida en el último año y medio, 2 años, nos dimos cuenta que teníamos historias de vida muy similares. Los tres con procesos complicados de parejas, de temas económicos, temas de proyectos fallidos, lo que tú quieras. Nos volteamos a ver y decimos, oye, pues ¿en qué dimensión estamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando me invitan a este proyecto nuevo, a este documental, te lo voy a ser muy sincero, yo lo vi como algo que me atraía, algo novedoso, algo que no lo había escuchado, pero no como un tema inmediato en la parte espiritual, sino puede ser un buen negocio o me puedo entretener, la puedo pasar bien y es algo que me va a hacer feliz. Ya. No solo me hizo feliz, que equivocado estaba en mi perspectiva de lo que me iba a pasar en ese año y medio. Es que eso es el cine, justamente. O sea, ese proyecto que todavía está en puerta y se están buscando inversionistas, te ha llevado a un proceso personal que no lo puedes pagar. O sea, el cine te está llevando a vivir cosas bien chidas. El cine me está llevando a conocer personas maravillosas, a conocer lugares espectaculares, a conocer a mis socios en una manera que jamás hubiera imaginado, de una manera más profunda. Sí. Pero sobre todo a conocerme a mí mismo, hacia dónde quería llegar. Y esta parte de este proyecto fundamental, cuando empezamos a trabajar y empezamos a revisar, oye, pues tenemos que ir con los series, tenemos que ir con los mayas, con los coras, con quien te imagines, para poder empezar a platicar con este tipo de personas. Pues la primera vez que nos juntamos y que dijimos, vamos a ir a esta locación, nunca imaginamos lo que realmente íbamos a vivir. Y curiosamente, voy a decir algo, conocimos a una persona muy interesante, el doctor Alfonso, en la Ciudad de México, que nos abrió la puerta. Pero me dijo una frase demoledora cuando lo conocimos en la plática. Cuando empezamos a platicar con él, a hablar con él de nuestro proyecto, él inmediatamente se conectó con el proyecto, se conectó con la historia, pero nos vio y nos dijo, ok, yo les puedo abrir las puertas con todos estos personajes, con todos estos abuelos, con todos estos chamanes, pero ¿de qué sirve que vayan a contar una historia a ustedes si no la han vivido, si no la conocen, si no saben de qué se trata? ¿Están dispuestos a vivirla? Esa pregunta, Adre. ¿Te acuerdas? Sí, ¿están dispuestos a...? Y yo por un tema comercial, así te lo tengo que decir. Sí, claro. ¿Por qué no? Pues, no. Me queda claro que ese día fue el parteaguas de todo este gran proyecto, de todo esto que hemos estado viviendo.
y que a su vez ha contribuido en mi persona para mi despertar de conciencia, para mi despertar espiritual, para mi encuentro conmigo mismo. Y a partir de ahí, como el ave fénix, haber renacido, no solo con uno de estos apoyos fundamentales que ha sido este viaje, esta gran aventura, o sea, que se suma a mis amigos, se suma a mis familias, se suma a mí mismo, porque por más ayuda que tú puedas tener, si tú no quieres salir de un problema, Sí. ahí te quedas, ¿no? El tiempo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto se fue contribuyendo a lo que en este momento te puedo decir que es mi proyecto, nuestro proyecto más importante de vida en este momento, que es este documental, esta película que tenemos que generar. Sí. Va a ser un legado, va a ser nuestro legado hacia toda la... Va a sonar muy romántico, pero es nuestro legado hacia la humanidad, hacia este universo. Sí, yo quiero hablar un poquito sobre eso, Jonathan. Es el motor principal de este proyecto, pero yo quiero hablar desde una vista un poco de fuera y sí puedo decir que una vez que salga, para que la vea la gente, va a ser transformador para muchos y va a marcar un cambio en el crecimiento de las personas. O sea, no puedo dar mucha información, discúlpenme público que me meta así, pero es un gran proyecto y lo pongo sobre la mesa porque sé que pronto estaremos dándoles la noticia de que ya estaremos filmando este proyecto y que les va a dejar, así como las historias que tenemos aquí en Historias a Media Luz, les va a dejar todavía el triple de información y de crecimiento para su ser, ¿no? ¿Sabes qué? Que creo que lo más importante, Paco, que vivimos ahí también, fue no solo el encontrarnos con las medicinas y que las medicinas nos revelaran lo que nosotros íbamos buscando, sino que también entendimos mucho más allá, también con las palabras de los abuelos. También los abuelos nos enseñaron muchísimas cosas y nos dieron esa estafeta de decir, les toca comunicar este proyecto, hermanos. Y eso nos lo dijeron de norte a sur, y te das cuenta de que es un mensaje que tenemos que llevar sí o sí, porque tenemos que buscar lo que en el viaje nosotros fuimos encontrando y que nos queda muchísimo por recorrer, pero es esa reconexión contigo mismo y esa reconexión con tu naturaleza. Y no solo es ese mensaje, esa responsabilidad que nos entregaron, porque si recuerdas esto, jamás entre todos esos pueblos originarios se habían puesto de acuerdo y habían autorizado, si lo quieres ver así en esta palabra, a un grupo de cineastas, a un grupo de personas desconocidos, sí, exactamente, llevar su mensaje, porque siempre habían sido esfuerzos aislados, porque unos sí querían, otros no querían, etc. Pero ahorita el 100% de todos los abuelos, de todos los pueblos que nos han recibido, han dicho, va con ustedes. Uh-huh. Entonces, esa parte ha hecho que entre ellos mismos, curiosamente, nos tienen un apodo, que somos los guerreros del aire. Entonces, que a través de nuestros mensajes, a través de este documental, de esta película, vamos a llevar la verdadera voz que ellos mismos van a contar. Justo. De este mensaje que tiene que prevalecer, que tiene que permear en la humanidad, y que antes no había manera de generarlo y se iba perdiendo a lo largo de los siglos entre los propios pueblos. Ay, te quiero hacer una pregunta porque aquí ya hay dos personas que has planteado durante este podcast, dos arquis diferentes, ¿no? No sé si antes cargabas con tantas pulseras, con collar, no sé si esto es sí, parte de todos así, ¿verdad? de tu nueva personalidad o persona o descubrimiento, pero quiero saber cómo estás encajando actualmente en tu universo empresarial equilibrado con esta parte del ser. A ver, es una muy buena pregunta.
no es que sea mi novio. Yo creo que mi esencia siempre ha estado ahí. Sí, 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 sí. Al final había que descubrirla. Más bien, había que borrar todo lo que nos servía en esa parte. En esta nueva faceta empresarial es cuando, junto con otros socios, creamos una nueva empresa que tiene mucho que ver, curiosamente, con esta película. ¿Por qué tiene mucho que ver? Mi otra empresa, que quiero bastante, se enfocaba en una especie de industrial, comercial, lo que tú quieras, ¿no? Mi nueva empresa, nuestra nueva empresa, que se llama Vínculo, arquitectura humanista, arquitectura holística. Entonces, es donde embonamos nosotros, a través de metodologías de neurociencia, de neurolingüística, de psicología, en toda la esencia del propio ser, la parte más profunda como usuario de nuestra arquitectura, de tu arquitectura, traducida a un plano más personal, más humano. Y a partir de ahí, curiosamente, creamos esta empresa que, si tú ves los logos, el logo está basado en geometría ancestral, en geometría sagrada. Sí. Cada uno de los elementos tiene un porqué. Y creo tanto en esto que te estoy comentando, que hasta lo tengo tatuado en el alma y en la piel. Este logo. Entonces, es donde yo empiezo a fusionar, a combinar lo que yo quiero, lo que me gusta hacer en la parte empresarial, cada uno de estos proyectos, con lo que yo estoy viviendo en mi tema personal, en mi parte del renacer, en mi parte espiritual. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa parte empresarial me lleva a lo espiritual y lo espiritual me lleva a lo empresarial. Te pongo un ejemplo, algo muy curioso. Uno de los abuelos que visitamos, una abuela, fuimos a Huautla de Jiménez, que es la capital mundial del hongo. Visitamos una abuela muy interesante, muy congruente con lo que imparte, con lo que dice y con lo que hace en ese lugar. Y a partir de ahí notamos ciertas cosas que le faltaban a esa comunidad, nos ofrecimos ayudar en esa comunidad. En la parte altruista, que esa parte altruista nunca me gusta decirlo porque siempre tienes que tener esa mano escondida, pero eso hizo que la abuela a su vez nos invitara a otros procesos que tenía, otros eventos que tenía espirituales. Curiosamente en Tulum hubo un evento muy grande durante 15 días, un retiro con el tema de la medicina del hongo. Y nos invita a ese evento y nos presenta a un grupo de sus principales benefactores en ese entonces, que eran unos rusos que fundaron la iglesia del hongo en el mundo. Y esos rusos a su vez nos conocen, empezamos a entablar con ellos el flujo de conocimientos, porque hay algo que te puedo decir, me encanta conocer de religiones, pero el hecho de que conozca las religiones o que conozca métodos no significa que me caso con cada uno de ellos, simplemente tienes ese conocimiento. Entonces nos pusimos a compartir esas ideas e hizo que compagináramos con ellos. Y eso a su vez hizo que entonces de esa parte espiritual surgiera ahora una parte empresarial, porque nos encargan un proyecto que es el proyecto para construir el Centro Ceremonial Mundial del Hongo en Huautla de Jiménez. Entonces, fíjate cómo la parte empresarial, que es la responsabilidad de filmar esta película, nos llevó a Huautla de Jiménez. Esa parte empresarial nos acomoda con la abuela en una parte espiritual. Y a su vez, en esa parte espiritual que tú haces, te manda a una parte empresarial nuevamente para la construcción de un proyecto. Y este ciclo se repite. El 80% de mis nuevos proyectos son con gente espiritual, sin buscarlos. Vuelve a retomar la frase, no busques, encuentra. Todos esos nuevos proyectos nos los hemos encontrado en el camino. Y podemos platicar de muchos ejemplos similares. Aquí, das la palabra espiritual. ¿Cómo describes a esas personas que dices con personas espirituales? Yo creo que una persona espiritual, insisto, tenemos que separar la parte de una persona religiosa a una persona espiritual. La persona espiritual es alguien que vive su esencia, que vive en congruencia, con una paz, con un equilibrio de lo que quiere hacer,
de lo que quiere vivir, ¿no? Creo que yo lo podría describir como alguien que disfruta su vida apoyando en el camino a las personas, a las cosas, pero a su vez también dejando un legado con responsabilidad, dejando un camino luzado para que más personas no se tropiecen. Como él, una persona espiritual, se la pasa abriendo camino y se la pasa tropezando, pero él va por delante y te va mostrando hacia los detrás, hacia dónde, el cómo, ¿no? Viviendo con una congruencia, que es lo que quieres, insisto, no es la parte religiosa, es ¿cuál es una congruencia? Pues, si yo digo que voy a vivir con buenas vibras, pues lo que menos voy a hacer es estarme fregando a las personas o haciendo. Alguien me decía por ahí, es que tienes que vivir con impecabilidad, ¿no? ¿Qué es la impecabilidad? Yo decía, no, pues está cañón vivir sin pecados, pues, y de repente es complicado. Pero no, la impecabilidad que va de la mano de la espiritualidad es hacer las cosas de una manera bien, hacer las cosas con buenas intenciones, con esa buena vibra. Con amor. Con amor. Hacer las cosas con amor, con pasión. Entonces eso te va abriendo la pauta, ¿no? Híjole, podríamos aventarnos horas platicando de todo lo que vivimos nosotros, de lo que viviste particularmente. Ahorita nos hiciste un resumen, Paco, de toda esta parte. Y yo sí tengo que agradecerte mucho el hecho de que hayas venido aquí, te hayas sentado, hayas abierto tu corazón de contar esta historia, porque seguramente hay muchos empresarios, muchos emprendedores o muchas personas que en su momento, en lo que están viviendo en su éxito personal, pueden estar en el momento en que tú tuviste esa noche oscura. Pero sí, el mensaje que fundamental lo diste en el punto, en la cuestión de que se renace, se aprende, y es un aprendizaje para que tú vuelvas a caminar tus metas sobre otro lado, como tú lo dijiste. Y la verdad es que agradezco también mucho que nos hayamos topado en el camino, Paco, por todo lo que estamos viviendo, con las diferencias que tenemos. Uno de los abuelos, el Chapito Bernet de los CONCAC, nos decía los hermanitos locos, güey, porque nos veía como un desmadre, yo creo, porque decía, cada uno es bien diferente y están aquí en su pinche juego loco, aquí estos canijos. Y no sé si ya te lo he dicho o no, de verdad, muchas gracias por haberme apoyado en el proyecto. Yo también te quiero, anterior. A eso voy, te quiero mucho. Gracias por reencontrarnos de nuevo, porque creo que, como hemos dicho, siempre te vuelves a reencontrar. Ya estaba pactado que nos viéramos en este momento y nos uniéramos a este ejército de luz desde el lado de la comunicación, desde el lado de dar voz a los abuelos. Creo que ese pacto que hicimos antes de esta vida, pues lo estamos cumpliendo, hermanito, y vamos a luchar con todo para llevarlo adelante. Tenemos una enorme responsabilidad. Me acuerdo una de esas voces, ¿no? Que de repente te llegan y ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? Y te acuerdas que lo platicábamos, que decíamos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar este proyecto? Y decíamos, estamos listos y sabemos que vamos a encontrarnos con muchos obstáculos en el camino. Está en riesgo nuestra vida, ¿te acuerdas que lo comentamos? Y es un tema en serio. Los peligros de los lugares a donde vamos, lo que te encuentras en esas sierras, en esos lugares desolados, que lo de menos es la gente que te encuentras. Hay otros temas más complicados. Pero este camino es un tema de conciencias, es un tema de si tú tienes la responsabilidad y eres alguien en que la gente confía y te escucha, pues tienes que llevarlo y tienes que abrirlo y tienes que emplearlo, porque entonces, si no lo haces, estás desperdiciando tu talento, estás desperdiciando tus herramientas, tus virtudes. Y te puedes encontrar muchas situaciones en las que a lo mejor te vas a quitar esa conciencia, ¿no? O dices, es que yo, ¿por qué no? Que alguien más lo haga. No, es algo que tú sientes, es algo que tú vives en
En este momento, si les puedo contar un tema muy personal. Recuerdo hace unos meses, alguien me invita a la presentación de un libro en el CUSEI. Bueno, el CUSEA, donde sea. Al final me invitan a esta presentación de este libro, y el libro era de una chava que fue. Y simplemente a mí me encanta ir a las presentaciones de libros, me encanta este tipo de cuestiones. Y cuando yo llego a esa presentación, no me había puesto a analizar de qué trataba el libro. Simplemente había asistido por acompañar a una persona que estimo y que quiero mucho y que necesitaba apoyo. Y entonces cuando yo me presento y de repente ponen en el libro, ponen en el proyector la portada del libro, y era una silueta femenina llena de manos, ¿no? En ese momento me cayó la conciencia de a qué iba, ¿no? ¿A qué iba? Y era muy duro porque la persona con la que iba era la prima de la autora, pero a su vez la persona que había violado a su prima era su propio medio hermano. Entonces era un tema más complicado. Pero yo todavía no tenía la conciencia real de por qué yo estaba en ese lugar y en ese momento. Cuando yo estaba, cuando se termina la presentación, yo no sé por qué yo estaba conmocionado, yo estaba llorando del tema de lo que escuchaba. Y entonces una voz en mí me dijo algo muy canijo. Me dijo, ya se te había olvidado. Fíjate bien, ¿no? Ya se te había olvidado. Entonces tomé conciencia, otra vez, pues conciencia de por qué estaba yo ahí en ese momento. Entonces recordé algo muy complicado en mi vida, que era, de niño, yo había sufrido algo muy, muy pesado, que es algo que trabajé en el momento de la terapia, etcétera, cuando era muy chaparrito, pero que yo no tengo problema, nunca he tenido problema en contarlo, porque se lo conté a mis hijos, a mis sobrinos, a los amigos. Yo a toda persona que creo que le puede servir mi historia en eso particular, se lo conté, ¿no? Pero en ese momento yo estaba en un auditorio repleto, no sé, 300, 500 personas. Y cuando recibo ese mensaje, digo, oye, no hay nadie, porque nadie quería hablar. Y estaban hablando solamente que le había pasado a temas de mujeres. Entonces digo, oye, pues, tienes que contar tu historia también. No es nomás contarla al público, tienes que contarla. Y curiosamente levanto la mano, porque estaba en las primeras filas por ser familia. Y me dan el micrófono. Y cuento mi historia. Y ojo, insisto, por eso para mí las herramientas de la terapia son fundamentales. Por supuesto que me llegó en el momento, pero cuento la historia de lo que me había pasado y cómo lo había vivido. El auditorio con un silencio total, cabrón. Y de repente termino de decir lo que yo tenía que contar. Y la gente se levanta y empieza a aplaudir, empieza a decir muchas cosas que yo no ocupaba decirlas. Y no esperaba un aplauso, no esperaba un reconocimiento. Simplemente lo que internamente decía era, tomaste conciencia y tú tienes que ser la voz de decir las cosas de lo que te ha pasado, de lo que le puede funcionar a alguien más y de lo que puedes prevenir, además, o puedes contar, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahorita. En este despertar espiritual tomas conciencia, tomas responsabilidad de lo que eres y de las herramientas que tú tienes para poder hacer. Entonces, ese cierre o ese factor, para mí creo que es fundamental. No es un tema de moda decir, despertaste espiritualmente. No. ¿Qué vas a hacer con eso, no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ante este proyecto que estamos teniendo? Pues de nada sirve que nosotros nos hayamos vivido grandes experiencias, conocido grandes gentes, sabido lo que estas personas son capaces de mostrar en el mundo. Y estas medicinas lo que hacen con esto. Si lo guardamos en un cajón, o tú lo decías, o si simplemente no le ponemos la energía suficiente para que esto se riegue y para que este mensaje se dé. Entonces, yo lo puedo rematar así. Tomemos conciencia, seamos responsables de lo que somos capaces de hacer para todo esto, ¿no? Entonces, algo de lo que yo les puedo decir. Gracias. Muchas gracias. De verdad que nos dejas sin palabras. Te agradezco muchísimo el que hayas abierto tu corazón de contar tu historia, de compartirla con el público que nos acompaña.
Y no sé si tengas redes sociales donde te puedan buscar, quieras compartirlas. Claro. Sí, estoy en Facebook como Francisco Rodríguez, el Arqui Francisco, que ya se las compartiremos. Nuestra empresa, Vínculo, síganla, Vínculo Arquitectura Humanista. Estamos en Instagram, en Facebook, así, Vínculo con BH al principio. Y próximamente estaremos ya armando otros proyectos interesantes que ya conocerán ustedes y ya se los haremos llegar. Ok, pues muchísimas gracias. Jonathan, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Nada, hermanito, porque si no aquí nos quedaríamos otras Así 10 es. horas hablando. Pero decirlo, es súper grato el estar aquí, el compartir historias, el que este micrófono... Hace 3 años aproximadamente, mi César, lo abrimos Sí, a qué una historias. primera historia donde dijimos, bueno, vamos a conocer historias, y nunca me imaginé los cambios que iban a suceder a través de nosotros y las respuestas que nos han llegado a través del podcast, porque para mí ha sido, no sé si ya lo compartimos una vez, creo que sí, que ha habido momentos en los que traes unas broncas y el tema que está enfrente Conecta, hermano. Sí, te trae un mensaje. Y eso lo digo porque seguramente tú que estás viendo este episodio o otros de los que hemos tenido, has conectado en ese momento con esa historia y necesitabas escuchar esa parte. Así es. Por eso, igual, siempre lo repetimos, si a ti te abrió en ese momento, te dio algo este episodio, compártelo a alguien más, porque seguramente ese alguien más que tú sabes que le puede funcionar esto, pues está a la mano, ¿no? De que se pueda abrir y que personas como Paco o como todos los invitados que hemos tenido aquí abran su corazón. Y con todo el valor, porque es de mucho valor abrir tu corazón. Es de valientes. Micrófono es de valientes que expongas tu historia, pero la expones con esa necesidad de apoyar a los demás. Y eso es lo que ha sido este podcast, hermanito. Y la verdad es que no me queda más que volverles a pedir, compartan este bonito proyecto, porque sí nos ha costado muchísimo y de repente no podemos subir los episodios necesarios porque ya nos pasó, ¿no? Que de repente también nos pasan ese tipo de cuestiones. Pero aquí estamos, echándole todos los kilos. Así es, y si tú tienes una historia que contar, porque todos tienen una historia que contar, te invito a que nos escribas a nuestras redes sociales, Historias a Media Luz, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, y que veas los capítulos completos en YouTube. Mi nombre es César. Mi nombre es Jonathan. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias a Media Luz.